Esta tarde tenemos la presencia en vivo de la señora Angélica Aragón, que me da mucho gusto recibirla porque hace unos días debutó en el juicio de Hidalgo. Esta puesta extraordinaria. Un honor, de verdad. Claro, un honor. Y un honor para nosotros, sí. El elenco integrado por 7 actores, estar en este proyecto de Miguel Sabido, que ha dedicado una vida entera a trasladar a los personajes más importantes de la historia de México, tanto al teatro, como es el caso de esta obra El Juicio de Hidalgo, como a la televisión. Así es. Porque hay que recordar la cantidad de telenovelas históricas. Todas. De las que él fue escritor precursor. Así es. Sí. ¿Qué se siente interpretar a doña Josefa Ortiz de Domínguez? Sí. Wow. Me encanta porque finalmente comentábamos, Pati, hace un momento que no es una obra anecdótica para nada, aunque se menciona evidentemente de paso que tuvo 14 hijos con el corregidor, que si era amante o no de Allende, en fin. Pero más allá de todo eso, lo importante es la transformación de las ideas de estos personajes. Así es. De cómo queriendo, simplemente como criollos, tener los mismos derechos en este país que tenían los españoles peninsulares, de pronto se amplía totalmente la propuesta hasta abolir la esclavitud, integrar a las castas, a las comunidades indígenas, al proceso de libertad. Así es. Entonces eso fue maravilloso, maravilloso. Claro. Y podemos ver a un país que si bien tiene mucho camino todavía por recorrer en ese sentido de los derechos humanos, etcétera, sin embargo, pues fuimos punta de lanza durante mucho tiempo para el mundo entero, precisamente por la visión que tuvieron estos 3 personajes principalmente. Por supuesto. Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez. Señora Aragón, qué impresionante. Yo quisiera que le platicara a la gente de Ventaneando el elenco porque es verdaderamente titánico. A mí me parece interesante la combinación. Yo trabajé con Jorge Ortiz de Pinedo hace muchos años en una película con José José sobre la vida de Álvaro Carrillo que se llamó Sabor a mí. Acabamos de ver a José en pantalla. Y mucho me halagó que desde hace un par de años me invitara a varios de los proyectos teatrales que ha hecho. No pude hacer la obra de Arthur Miller por otros compromisos. Pero en este caso, qué importante apoyar una obra mexicana. Así es. Porque hemos visto estrenos maravillosos y muy loables. Sí, Rainman, claro, por supuesto. El Coleccionista, etcétera. Pero no dejan de ser obras extranjeras, obras que están en reposición. Claro. Y en este caso, un estreno mexicano me parece que es un esfuerzo enorme. Jorge Ortiz de Pinedo encabeza el reparto interpretando a Miguel Hidalgo. Eduardo Santamarina hace a un Ignacio Allende espectacular, porque además de guapísimo se ve idéntico, bueno, a los retratos que tenemos de Allende, con sus propias patillas y todo. Tenemos a Roberto D'Amico interpretando al obispo Abari Queipo, extraordinario actor que además tiene que reproducir prácticamente íntegra la excomunión original, que es durísima, ¿no? Que se lo pudra todo, desde la punta del pelo hasta los intestinos. Y bueno, lo hace con total convencimiento y muy, muy soberbio actor, Roberto D'Amico, también con el que he trabajado mucho en los últimos años. Está Juan Ignacio Aranda haciendo el papel del inquisidor. El maestro Manuel Ojeda hace al acusador de la Inquisición. Roberto Sosa hace al indígena que desde el siglo XXI juzga todo este proceso independentista, porque el juicio de Hidalgo no es solamente el juicio de la Inquisición que terminó quitándole la vida, sino es también el juicio de esta época respecto de lo que se logró en relación a lo que ellos propusieron. Entonces estamos muy contentos, muy divertidos, muy felices con este montaje en el Teatro Hidalgo. Una zona un poquito conflictiva de la Ciudad de México, pero muy accesible finalmente. Pero al final de cuentas uno llega. Uno llega, ya se reestrena Bellas Artes esta semana. Tenemos, bueno, el Metro Bellas Artes allá a la vuelta, pero el eje central, la Avenida Hidalgo. Hay forma de llegar muy bien. Una zona muy importante de la ciudad que hay que redescubrir. Daniel la conoce muy bien porque es mi vecino. Somos vecinos. Atrás mano, ahí estamos compartiendo estacionamiento. Exacto, primero veo serio con las maestras y luego ya se va al Tenorio. Claro, por supuesto. Al Bicentenorio, que me encantó ese título. Y siguiendo con el Tenorio de los bicentenarios, bueno, de los aniversarios. Este disco lo manda mi papá, para ti, para tu esposo, Pati. Son las canciones del bicentenario de mi papá. México, mi palabra más bella. Hay canciones del bicentenario, José Ángel Espinosa Ferrusquilla y Angélica
Aragón. Son canciones de distintas épocas, todas relacionadas con México, evidentemente. Sí. Yo siento que no tenían cabida dentro de otro repertorio más romántico, más emotivo. Estas son canciones muy patrióticas y yo creo que muy logradas. Hay un corrido a Benito Juárez que, aunque no entra estrictamente dentro de los festejos de los 100 y 200 años, sin embargo es una figura importantísima de nuestra historia, y yo hago una versión ahí en idioma zapoteco. Lo escucharemos con muchísimo gusto, Angélica, y te agradezco, por supuesto que sí, Angélica. Gracias. Besos a tu hija. Muchas gracias de tu parte, Pati, igualmente a tu familia. Me dio mucho gusto verles, muchas gracias. Ahí estaremos aplaudiéndote en el Bicentenario. Se extraña mucho las novelas, maestra Aragón. Llamero. Vamos en este momento con Paulina Rubio y Colate, días antes de que diera luz la chica